Iniciamos nuestro estudio de este momento, continuando con el capítulo 2, los primeros versículos del capítulo 2 de Efesios. Seguimos el versículo 3, aunque siempre vamos a leer el 1 y el 2, que tenemos que verlos de forma general en este momento. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo está completando nuestra condición humana. Es interesante que aquí Pablo ya está hablando de nosotros, ya habla en sentido general, incluyéndose a él. Nosotros vivimos, todos, también todos nosotros vivimos. Entonces, Pablo no está hablando solamente de un grupo, solamente de los malhechores, está hablando o lo que nosotros entendemos como malhechores o lo que cualquiera podría determinar como malhechores. Está hablando de todo ser humano, que es el mismo total o totalitarismo, le podríamos llamar también, que vemos en Romanos. En Romanos vemos, nadie puede justificarse, todos somos pecadores, el universo total de los seres humanos, todos somos pecadores, no queda de otra. Entonces vale la pena señalar eso. Y es que, ¿por qué está hablando Pablo de esto? En los cuales también todos nosotros vivimos. ¿De qué está hablando? Está hablando de esta corriente, vemos en el versículo 2, conforme a la corriente que sigue al mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hablando del pecado, que el pecado viene hablando desde el primer versículo. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Por eso es que en el versículo 2 tuvimos que volver a leer el uno y ahora estamos leyendo el uno y el 2 porque Pablo sigue hablando del pecado, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo interesante de este versículo 3 es que Pablo ya no está hablando en forma general. Que en forma general el hombre está perdido o la humanidad está perdida, pues sí. En forma general es lo que vimos en la semana pasada en el versículo 2. Toda la corriente del mundo sigue o es dirigida, guiada por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Esa es la corriente del mundo, eso es lo único que puede hacer el ser humano. Ahora Pablo habla en forma o en sentido individual, es decir, cada ser humano, ¿y por qué tiene que seguir esta corriente? ¿Cuál es la situación del ser humano para seguir esta corriente? Em, y vivir, como empieza el versículo 3, vivir en nuestros pecados. Nos gusta, nos agrada, es lo que queremos, es lo que buscamos. El ser humano puede elegir no vivir de esta manera y la verdad bíblica es que no. El ser humano no puede elegir. El ser humano, todo ser humano es un esclavo y todos nosotros nacemos siendo esclavos. Nacemos siendo esclavos de nuestros pecados, esclavos de la maldad, esclavos de lo que no queremos hacer y se nos obliga a hacer, se nos obliga a cumplir. Eso es un servicio o un servilismo que nosotros debemos siempre cumplir hacia el pecado. Por eso es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta muerte no es una muerte total, pero sí llegará a ser una muerte total. Esta muerte no es una muerte física, simplemente donde el cuerpo físico deja de existir o deja de ser, deja de tener habilidad o vitalidad. Esta muerte es una muerte integral de nuestra existencia, de nuestro ser y de las partes de las partes que nos forman a todos nosotros. La Biblia nos muestra que existen cuerpo, alma y espíritu. Y en griego es el soma, el cuerpo, y el psugen es el alma y por supuesto el neuma es el espíritu. Y estas partes las menciona la Biblia, especialmente el Señor Jesucristo también lo menciona. Y estas partes también se mencionan en el Antiguo Testamento.
Entonces, la Biblia es bastante clara y abundante de hablarnos que estas son las partes que nos forman. Nosotros no venimos de una evolución, venimos de una formación, creación de la tierra, de donde se forma nuestro cuerpo. Esto lo hace Dios. Y recibimos un aliento de vida y este aliento de vida viene directamente de Dios. Eh, bueno, no vamos a ver todos esos pasajes, hay algunos cuantos pasajes que sí tenemos que considerar. El punto es que siendo creados por Dios y teniendo la imagen de Dios, porque buscamos el pecado, porque fuimos literalmente vendidos al pecado, que es lo que menciona el apóstol Pablo también en el capítulo 7 de Romanos. Él nos habla sobre nuestra condición. Debido a nuestra condición individual, somos y estamos siendo dirigidos en esta corriente humana mundial hacia la condenación, por supuesto, hacia la muerte, una muerte total. Ya no se trata entonces de una muerte física nada más, sino es la muerte espiritual, la muerte del alma y por supuesto la muerte del cuerpo, la destrucción de todo nuestro ser. Separados de Dios, eso también es la muerte espiritual, estar separados de Dios. No tener esa relación con el ser que nos ha creado, nos ha formado. Es decir, tenemos la imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados por Él, venimos de Él, pero no sabemos nada de Él. No le comprendemos, nos desviamos, nos apartamos, no sabemos lo que Él quiere. Y cuando se nos presenta lo que Él quiere, ¿cuál es el problema? Que no queremos hacerlo. Esa es en sí la condición del ser humano. Entonces vamos a ver unos pasajes que tienen que ver con esto. Romanos 7:23. Vamos a leer en primer lugar en donde Pablo nos habla de que hemos sido vendidos al pecado, de que nuestra condición como pecadores es ineludible, no nos podemos separar. De hecho, se recomienda leer todo ese pasaje del capítulo 7 de Romanos, porque todo eso habla sobre el pecado y la condición del ser humano, de la cual no se puede librar, no puede eh, eludir, y su condición es fatal. Vamos a leer Romanos 7:23. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es en este pasaje donde Pablo tiene estas famosas frases, he sido vendido al pecado, yo he sido vendido al pecado. Y es la misma condición de todo ser humano. Es en ese mismo pasaje también, si no estoy mal, es en el siguiente versículo, donde Pablo da este grito de lamento, grito de mal, de dolor, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Pablo está hablando ahí, es muy interesante porque está hablando de su cuerpo nada más. En ese momento está hablando de su cuerpo, en donde él ya había sido rescatado por la sangre de Cristo, pero debido a que estaba en el cuerpo, todavía seguía teniendo malas intenciones y malos deseos. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Porque está encontrando y determinando que en sus miembros está el mal y por lo tanto sus miembros siempre van a buscar lo malo. Esto tiene que ver con lo que menciona acá Pablo en el versículo 3, conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Bueno, vamos a ir al otro pasaje que a mí me gusta mucho, es en Génesis, Génesis capítulo 8, versículo 21, y es un pasaje que yo uso mucho para evangelismo porque es la condición del ser humano. ¿Por qué el ser humano, teniendo la imagen de Dios y viniendo de Dios, por qué hace tanto mal y hace tanto daño? Bueno, porque sido, ha tomado el pecado, ha buscado el pecado, ha seguido el pecado, ha sido vendido al pecado y simplemente ya no tiene escape al respecto. Vamos a ver Génesis 8:21. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho.
Bien, obviamente no me interesa todo el versículo, pero es la conclusión que da Dios mismo. Es muy interesante, pues dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, o siempre se inclina hacia lo malo. Es bien importante ver eso. Estas son palabras del Señor. Esto es después del diluvio y que después del diluvio lo que sucede es que, bueno, el diluvio viene a causa del pecado. Y lo que sucede después del diluvio es que el ser humano ya vive menos tiempo. Menos tiempo por causa de qué? Por causa del pecado. Dios nota que, mm, bueno, la paga del pecado es muerte, lo menciona Pablo, capítulo 6 versículo 23 de Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Dios lo que hace es acortar la vida del ser humano a causa de su deseo y su intención de pecar constantemente. Y llama la atención que habla desde su juventud, dice Dios desde su juventud, no dice desde su niñez. Aunque puede ser que en la niñez podamos ver ciertos atisbos, cierta inclinación hacia lo malo, todavía no se ha desarrollado el mal. El mal, bien podríamos decir, empieza a desarrollarse desde la juventud o desde la adolescencia, podríamos decirlo. Entonces, bien puede ser esa la razón por la cual Jesús dice de los tales, hablando de los niños, de los tales es el reino de los cielos. Y bueno, ahí nos iríamos a otras conclusiones y a otros temas, mejor no lo vamos a ver ahora. Pero es la condición del ser humano, bien interesante, solamente con estos versículos vemos que el ser humano desde su juventud o cuando ya empieza a desarrollar, entonces su cuerpo empieza a inclinarse hacia lo malo, sus intenciones empiezan a inclinarse hacia lo malo. Cuando en Génesis 8 se menciona el corazón, es las intenciones, la voluntad, los sentimientos, los deseos del ser humano. Entonces no solamente estamos hablando del cuerpo, como menciona Pablo en el capítulo 8, capítulo 7, perdón, de Romanos, sino que también es la mente. La mente empieza a inclinarse hacia lo malo. Sus intenciones se vuelven hacia lo malo. ¿Esto por qué? Porque hemos sido vendidos al pecado. Hemos sido vendidos al pecado. Estamos hablando de que nuestro ser interior, nuestra naturaleza, tiene esa infección, esa suciedad, esa maldad, esa bajeza que Dios no la puso ahí, no fue la intención de Dios poner ese mal ahí, sino que fue el ser humano el que lo hizo. Por eso vemos en la condición natural del ser humano que siempre va a buscar el mal. Muchas veces los seres humanos consideran que tienen razones para hacer lo malo, que tienen buenas incluso razones para hacer lo malo. Robo porque tengo hambre, robo porque tengo que darle de comer a alguien o algo así. Y el ser humano trata de mentalizar esto, aliviar un poco su conciencia, lo más seguro, y por supuesto fallar en todo sentido, pero en realidad es nada más prueba de su propia maldad. Tenemos el caso de Caín y Abel, en donde Caín tuvo envidia de su hermano Abel cuando eran los dueños del mundo prácticamente. Entonces, ¿envidia de qué? ¿Envidia de qué riqueza? ¿Qué le estaba quitando Abel a su hermano Caín? Simplemente por maldad. Y ese es el sentido de la maldad, el sentido de hacer lo malo, buscar lo malo y sobre todo gozarse, sentir dicha por el mal, por hacer lo malo. Y eso obviamente nos aleja de Dios. Dios no es así. Dios es tres veces santo. Dios nunca va a sentir dicha por lo malo. Dios siempre sentirá dicha por lo bueno, por lo justo, por lo correcto, por lo perfecto y por el bien común, el bien de todos. En cambio, el egoísmo, eh, el quitarle a otras personas, el hacer daño a otras personas o el hacer daño a otros seres, a otras creaciones, nunca será el propósito de Dios. Dios no busca destruir. A veces se utiliza en la naturaleza la destrucción, pues obviamente son mecanismos de regularización o de equilibrio, pero en realidad no es que Dios busque destruir. En realidad lo que Dios busca es edificar, lo que Dios busca es multiplicar y bendecir, por supuesto. El ser humano no, el ser humano tiene la misma naturaleza, o más bien la misma mentalidad, la ha adoptado aparentemente del mismo Satanás. Por eso es que es tan importante el versículo 2 de este capítulo,
porque está siguiendo la misma corriente del espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que es Satanás. La misma corriente es de destrucción, de ruina, de maldad, de acabar con lo puro, de acabar con lo bueno y de todo lo que es justo. Ese Satanás y el ser humano, pues, imita esto, busca esto y es esto lo que le agrada. Las condiciones y características de los dioses, hablo con D minúscula, que el hombre se ha inventado, son características satánicas, nunca son características divinas. El ser humano, aunque crea en un dios, se inventa dioses satánicos. ¿Por qué? Porque son dioses crueles, son dioses muy imperfectos, son dioses con mucha vanidad, con mucho egoísmo, con mucha perversidad y así podemos verlo. Pueden ver la mitología, pueden ver diversas culturas, cualquier cultura que quieran, y de todas maneras en sus dioses nunca van a ver la característica de un dios perfecto, sublime, justo, pero al mismo tiempo preocupado y al alcance de todos. Eso nunca lo vamos a ver. Siempre los dioses que se han infiltrado, en quienes se han creído o ha querido creer el ser humano es un Dios como elevadísimo, elevadísimos y que son inaccesibles y que están llenos de ira, de odio y de molestia muchas veces. Entonces, el ser humano puede ser que crea en Dios, pero su concepto de Dios es perverso. Obviamente esto es porque se ha alejado más y más de Dios. Y por otro lado, porque a quien está siguiendo y a quien está obedeciendo es al príncipe de la potestad del aire. Este que opera, este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es decir, Satanás. Entonces ellos empiezan a contemplar y a pensar que Dios es como Satanás o que Satanás es como Dios. Entonces ven esas características, no logran ver las características verdaderamente divinas o espirituales de Dios. Por eso están cada vez más alejados, cada vez se olvidan más. Cuando Dios entonces les juzga, ellos señalan a Dios y por supuesto hasta maldecirán a Dios. Dios es justo y no perdona el mal, digámoslo así. Quiere perdonar al pecador, pero el pecador no quiere venir a él. El pecador, de hecho, ni siquiera quiere reconocer su pecado. Por eso es la verdad bíblica un tanto fuerte, dura y difícil para el mundo. Y es en parte por lo cual el mundo ha también detestado el Evangelio. Han detestado el Evangelio porque dice el Señor con respecto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado. Viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace la iglesia. ¿Y qué pasa? Que el mundo reacciona en contra de eso de la misma manera que reaccionaron contra Cristo. Entonces, la gente religiosa de su tiempo señalaba a Jesús como blasfemo cuando en realidad era el Hijo de Dios. Ellos estaban cometiendo gran injusticia y el Señor les demostraba que la estaban cometiendo. Él era verdaderamente el Hijo de Dios porque había comprobado que era el Hijo de Dios. Pero el mundo, en este caso la gente religiosa, lo señaló a él. Esa fue su reacción. Eran tan rebeldes que cuando veían la verdad de Dios, la odiaban, la rechazaban y la querían destruir. ¿En la persona de quién? En la persona de Cristo. Y es lo que pasa con la iglesia. Cuando la iglesia verdaderamente está dando el mensaje del Evangelio, está señalando al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, les están terminando la fiesta, por así decirlo. Les están imponiendo culpa, les están llamando al arrepentimiento, les está señalando la iglesia al mundo que son pecadores, que son malvados y que son perversos. El mundo odia esto. Perdón, rechaza esta idea, desprecia esta idea y la verdad es que es una idea que no vamos a encontrar en otro lado más que en el Evangelio. La idea en el Evangelio es que el hombre está completamente perdido y sometido a su maldad.
Lo vimos en el versículo 2 y ahora lo vemos en el versículo 3. En el versículo 2, ¿por qué? Porque el mundo sigue la misma corriente y es esta corriente del espíritu de la potestad del aire, o sea, de Satanás. Pero en el interior, el hombre quiere seguir esa corriente y no puede librarse de eso. ¿Por qué? Porque su corazón siempre se va a inclinar hacia lo malo, lo vimos en Génesis 8, y su carne siempre va a obligarle y siempre va a llamarle lo que llamamos concupiscencia también. Vendrán a él y siempre le impondrán la búsqueda del pecado. Es entonces obligación del creyente, ya como creyente, nacido de nuevo, teniendo el Espíritu Santo, no seguir obedeciendo a su carne, sino luchar en contra de su carne. Esto es más como un paréntesis, que eso lo vimos en Gálatas. Gálatas capítulo 4 nos menciona el apóstol Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros, que lo menciona también el capítulo 8 por cierto, el capítulo 8 de Romanos. Pablo entonces nos habla que por lo espiritual hagamos morir lo carnal, lo de esta carne, ¿no? Entonces, esas ya son las características de un creyente que ya recibe estas armas, estos cambios, estas transformaciones. Solamente consideremos de que en realidad la carne no tiene ninguna transformación. La carne o nuestra carne o nuestros cuerpos tendrán transformación hasta que venga la resurrección. Entonces, mientras tanto, vamos a tener esta lucha con nuestro cuerpo. Eso es constante. Entonces, el ser humano viene de Dios, fue formado de Dios, y su cuerpo viene de la tierra y por supuesto después ya es el mismo ser humano que se procrea, que se multiplica. Y por supuesto, ¿qué pasa con el alma o el aliento de vida? El aliento de vida siempre es de Dios. En Ezequiel no vamos a ver todos esos pasajes, pero en Ezequiel menciona a Dios, todas las almas son mías, tanto la del Padre como la del Hijo, todas las almas son mías. Y dice también ahí, el alma que pecare, esa morirá. Y menciona, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Y el Padre no pagará las consecuencias del pecado de su Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Es un evangelista, Ezequiel es un evangelista, bueno, no es un evangelista, es un profeta, pero yo le llamo profeta evangelista muy importante. Tiene muchos principios de evangelismo que también utilizamos. Regresemos entonces. La condición del ser humano es, nace en pecado y vive en pecado. Cuando viene su juventud, los deseos de su corazón se inclinan hacia lo malo, lo menciona el capítulo 8 de Génesis, y por supuesto ya se, se deja llevar. Se deja llevar porque vive en un mundo guiado por el pecado, precisamente por Satanás, influenciado o tomado, dueño es Satanás de las corrientes de este mundo, de los gobiernos, de los sistemas, de las jerarquías, de las formas de este mundo, precisamente ¿por qué? Porque los ha tomado por medio del pecado. Y este pecado está en cada uno, en cada persona. Entonces, Satanás alimenta, seduce, alimenta el pecado, fomenta el pecado, multiplica el pecado. Esa es la idea del demonio. Multiplica el pecado precisamente ¿para qué? Para que su dominio, para que su gobierno sea mayor. A medida que más pecamos, entonces más le entregamos el gobierno a Satanás de nosotros mismos. Por eso es que debemos perseverar en evitar todo esto y en ya no seguir en estos caminos. Bien interesante entonces, entre los cuales todos nosotros, como mencionaba al principio, Pablo entonces ahora ya se incluye. ¿Por qué? Porque está hablando de un total, en un absoluto. Pablo está hablando de forma absoluta, como lo vimos en Romanos varias veces. No nos podemos justificar, todos somos pecadores, todos estamos apartados de Dios, solamente por Cristo podemos ser justificados. Entonces, no existen paréntesis, no existe alguien que sí se pueda justificar, no existe alguien que sí pueda cancelar sus pecados. Es que todos estábamos en estos delitos y pecados, todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Por qué los deseos de nuestra carne? Lo acabamos de ver en el capítulo 7 de Romanos, versículo 23. El pecado, y todo ese pasaje del capítulo 7 es importantísimo. El pecado está en mis miembros. Por lo tanto, yo no puedo gobernar mi cuerpo,
el pecado está en él y entonces mi cuerpo siempre va a querer irse, siempre va a querer buscar el pecado. Esa es la naturaleza del cuerpo. Es en donde yo llamo que es importante utilizar la disciplina. Es ahí en donde más tiene que ver la disciplina. ¿Por qué? Porque mi cuerpo siempre va a querer lo malo. Mi cuerpo siempre va a inclinarse hacia lo malo. Mi cuerpo siempre va a buscar lo malo. Pueden pasar, y esto es bien importante entenderlo, pues a veces uno se frustra. A veces hay conflictos personales. ¿Cómo es posible que después de 10 años, 20 años, 30 años o más de ser creyente, todavía tengo deseos malos, todavía tengo malas intenciones? Bueno, lo que pasa es que es el cuerpo. El cuerpo todavía no ha sufrido la transformación y ese mal todavía está en el cuerpo. Bien, podríamos decir que incluso cuando lleguemos a viejos todavía tendrá esa intención y ese deseo, esa necesidad. Claro, debido a la vejez ya no tendrá las mismas fuerzas y las mismas intenciones, pero una persona mayor no quiere decir que ya sea pura por ser mayor. Simplemente su cuerpo ya no tiene la misma fuerza, la misma tolerancia y las mismas capacidades, pero el cuerpo sigue siendo malo o sigue estando infectado por el pecado. Por eso viene el proceso de la muerte, por eso viene el proceso de la vejez y por eso también está la enfermedad. Si todavía funcionan estas cosas en nosotros es porque el pecado está funcionando en nuestros cuerpos. Simplemente son derivaciones lógicas bien importantes a comprender. Una persona, cualquiera que sea, si está envejeciendo es porque el pecado está en sus miembros, el pecado está en su cuerpo. Entonces, su cuerpo tiene intenciones hacia lo malo, hacia la bajeza o hacia la perversidad, cualquiera que sean. Y por supuesto, en esto del mal, también tenemos que incluir el no es solamente que una persona sea perversa o que robe o algo así, sino que también debemos incluir la falta de interés de buscar a Dios, la falta de intención de buscar a Dios. Todo eso es parte también. La pereza hacia la búsqueda de Dios, la molestia, la irritación de lo que Dios dice. Eso puede ser parte también. Y así que no hace falta entrar en una condición de perversidad o de pecado o de suciedad absoluta, sino que más bien simplemente con el vivir lejos de Dios, con eso ya estamos demostrando nuestra propia maldad, nuestra propia suciedad. Como mencionaba, los conceptos del ser humano de Dios son bastante deplorables, pero bueno, más que eso, asquerosos. El ser humano, entonces, aunque cree que Dios existe, entiende, la gran mayoría, entiende a un ser superior, lo disfraza o en su mente lo dibuja de una forma grotesca y, por supuesto, perversa también. Entonces, simplemente con eso, pues ya bien le podemos decir, ya es una persona pecadora, es una persona malvada, pues obviamente está cometiendo impiedad y blasfemia. Pablo no era solamente cuestión de que, bueno, le quitaba la vida a alguien o le quitó la vida a alguien, es que pensaba que estaba sirviendo a Dios. Cuando era Saulo de Tarso, obviamente. Cuando era Saulo de Tarso no conocía a Cristo y estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, entonces él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Entonces, en la mente de Saulo de Tarso, Dios era un Dios tan grotesco, Dios era un Dios tan perverso, tan brutal, tan despiadado, que quería la ruina de estas personas. ¿Qué mal habían hecho? Bueno, solamente creían en Jesús de Nazaret. Y por supuesto, los fariseos de su tiempo, los religiosos de su tiempo, vieron a Jesús como la persona más perversa y más malvada. No lo podían decir porque por un lado le tenían miedo al pueblo, pero en realidad lo que sentían en su corazón era que este Jesús era tan poderoso, tan importante, tan sobresaliente, tenía tanta influencia sobre el pueblo que les iba a quitar a ellos su religión. Y lo estaba haciendo, por cierto. O sea, ellos no se estaban inventando eso, sí estaba destruyendo en la mente del pueblo, estaba destruyendo el concepto de esta religión.
Entonces, el verdadero evangelio también hace eso. El verdadero evangelio también tiene ese propósito. Si una persona se sale de una religión y va al evangelio y siente igual, entonces en realidad no ha entrado en el evangelio, no conoce bien el evangelio. Al entrar en el evangelio, la persona tiene que reconocer la luz de Dios, la luz de la verdad, la presencia misma de Dios en su palabra, en el evangelio. Si no es así, simplemente ha cambiado de religión y religión. Lo más seguro es que está simplemente probando. Los deseos de nuestra carne quiere decir que nuestra carne entonces siempre va a inclinarse hacia lo malo, siempre va a buscar lo malo, siempre va a desear lo malo. Entonces, por eso es que como una especie de nota de alivio, no estamos purificando nuestro cuerpo porque no se puede. Tenemos que dominar nuestro cuerpo. Y es en donde digo, entra la disciplina. Está bien, hay que usar la disciplina. Lo menciona Pablo también en Colosenses y creo que ahí vamos a recordar este pasaje cuando veamos Colosenses 3 y los últimos versículos del capítulo 2. Entonces, ¿podemos controlar de tal manera nuestro cuerpo que nuestro cuerpo ya no sienta lo malo? No, no se puede. Nuestro cuerpo siempre va a sentir lo malo mientras estemos en esta vida y por supuesto, por eso es que es necesario que este cuerpo deje de vivir. Es necesario, es importante para los creyentes que deje de vivir. El proceso es, primero deja de vivir y después viene la resurrección. Ese es el proceso. Ese es el proceso natural. De tal manera que el capítulo 15 de Primera Corintios dice el apóstol Pablo de que nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo al dejar de vivir es sembrar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la semilla. Y por eso es que cuando ya surge, cuando ya germina, si queremos usar la misma metáfora, cuando germina, entonces ya deja de ser cuerpo mortal y viene a ser un cuerpo inmortal. Y demás cambios que menciona el apóstol Pablo, muy interesantes. Entonces, el proceso tenemos que entenderlo. No estamos purificando el cuerpo, estamos domando el cuerpo, estamos dominando el cuerpo, estamos obligando a nuestro cuerpo. Es lo que yo llamaría disciplina. La voluntad de la carne y de los pensamientos, bueno, aquí es donde entra el pasaje que vimos de Génesis 8. En Génesis 8 lo que vemos es que Dios mismo es quien declara los deseos, la intención del corazón, los sentimientos que también se encuentran en el corazón y la voluntad, por supuesto, del hombre siempre se va a inclinar hacia lo malo. Perdón, hablando entonces ahí, tiene que ver nuestra mente, tiene que ver el cuerpo también, pero también tiene que ver nuestra alma. Nuestra alma también se ha inclinado hacia eso. Eso se ha desviado. Y es que consideremos que nuestra alma se quedó sin la influencia de nuestro espíritu, de la parte esa espiritual que nos comunicaba con Dios, sin la influencia de Dios mismo, al no tener esa cercanía con Dios. Y por supuesto, ¿con qué se quedó? Junto con el cuerpo. Se quedó solamente sometida a los deseos y a las intenciones del cuerpo. Y el cuerpo, tomen en cuenta que los deseos del cuerpo no se inclinan hacia cosas nobles, se inclinan hacia satisfacción, deleite y tranquilidad. Tomemos en cuenta simplemente el hambre. El hambre puede llegar a ser un dolor en nuestro cuerpo y tal vez el dolor más fuerte. La sensación y el deseo más fuerte que existe en el cuerpo del ser humano es el hambre, de tal manera que el hombre incluso puede hasta quitarle la vida a alguien más o algo así para poder satisfacer esa necesidad. Nosotros obviamente nunca hemos tenido eso en nuestras vidas, por eso, o sea, tenemos hambre, pero hemos tenido siempre que comer, pero no sabemos lo que es no comer. Las intenciones del cuerpo básicamente son así. Ahí está la intención y hay que satisfacerla. Ahí está la intención y hay que satisfacerla. No va más allá. No tiene nada más que ver. Y por eso es que nuestros pensamientos, como no conocemos más allá de Dios, también reconocemos a un Dios que se parece mucho a nosotros, con muchas imperfecciones, con mucha perversidad y que solamente busca satisfacerse. No tiene deseos o intenciones sublimes superiores. ¿Por qué? Porque ni siquiera las conocemos. No sabemos cómo es la mente de Dios.
Esos eran nuestros pensamientos, viciados por nuestro cuerpo, viciados por el mundo y viciados por nuestra ausencia de Dios en nuestras vidas. Esas eran las intenciones de nuestro ser. Nuestra alma estaba muerta porque estaba separada de nuestro espíritu, estaba separada de esa relación con Dios. Y recordemos que muerte también significa separación. Entonces, muerte no es simplemente dejar de vivir. Muerte no es simplemente no existir. Algo que tenía vida deja de tenerlo. No es simplemente eso, sino más bien tiene que ver con separación. Entonces, al decir Dios a Eva y a Adán, no coman de este fruto porque el día que de él comeres de cierto moriréis, se refería a una muerte total. Habría sido mucho más fácil simplemente que fuera venenosa y entonces, por supuesto, que sus cuerpos dejaran de existir. Pero en realidad no, era una muerte total del alma, de la mente, de la relación con Dios, una separación del espíritu, una separación de Dios mismo en general. Y esta muerte solamente era cuestión de tiempo para que se convirtiera en una muerte total y absoluta. Viene la muerte física, que es la separación del cuerpo con el alma o el alma del cuerpo, viene a separarse y por supuesto el único lugar que tiene nuestra alma era ese lugar de olvido y de tormento, en donde ahí también está muriendo el alma. El Señor menciona que ahí es donde está muriendo y está siendo atormentada. Y por supuesto, después del juicio, ya estaba la muerte segunda, que es cuando el cuerpo también recibe el castigo y la justa recompensa por nuestros pecados. Esa es la condición de todo ser humano, de todo ser humano. Lo único que podía hacer es seguir sus pensamientos, la voluntad de sus pensamientos, que no tenían nada de Dios y que por supuesto, sometido a su carne, solamente aprendía y conocía a satisfacer sus deseos, sus intenciones, sus placeres, sus gustos y sus anhelos. Sin importar qué tan egoístas fuesen ellos, no había nada. Pero claro, el ser humano sí fue creado por Dios y por esta razón es que tiene cosas como la inteligencia, la voluntad, el sentido del amor y diferentes cosas y por supuesto puede llegar a tener estos sentimientos tan sublimes como el amor de una madre, el amor de un padre, que son lo más parecido al amor de Dios, pero no son el amor de Dios, son lo más parecido al amor de Dios que podamos ver, que podamos observar, al menos en este mundo, pero no son lo más parecido. Consideren entonces la perversidad del ser humano y la perversidad de la situación del mundo que cada día más y cada día más va degradándose y arruinando sus propios conceptos, sus propias intenciones y sus propios deseos. ¿Le hace algún daño a Dios? No. No le hace ningún daño a Dios, más bien el daño se lo hace a sí mismo. Él mismo se arruina, arruina sus pensamientos, sus conceptos, sus intenciones y se va pervirtiendo cada vez más y más y más y más. ¿Qué es la lógica del pecado? El pecado no se detiene, solamente Dios detiene el pecado. El pecado no mejora y tampoco se olvida, el pecado solamente va empeorando cada vez más, haciéndose cada vez más grande, añadiendo cada vez más pecados y por supuesto esto lo que hace es un mayor juicio, mayor ruina y mayor miseria para el ser humano. Por esa razón, dice Pablo y termina Pablo este versículo con, y éramos por naturaleza hijos de ira. El concepto es lo mismo que estábamos con el que estábamos terminando el versículo 2, hijos de desobediencia. Entonces Pablo sigue utilizando este término de hijos, pero no es porque éramos hijos de Dios. Y concluyo, entiendo que es porque somos creaciones de Dios, pero solamente podíamos, en este caso, impulsar o estimular la ira de Dios, encender la ira de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Al hacer nada más la voluntad de la carne, las intenciones de nuestra carne que está vendida al pecado y nuestros pensamientos que están alejados de Dios, nuestra mente que está alejada de Dios y por supuesto no ha nacido de nuevo nuestra alma, ¿qué es lo único que podía pasar? Nuestra propia naturaleza, lo que somos.
Tomen en cuenta, no es simplemente una u otra decisión, no es uno u otro pecado, es la naturaleza del ser humano completa lo hace seguir a Satanás, o sea, esto que menciona el versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, seguir a Satanás y por supuesto provocar la ira de Dios. Toda su naturaleza, toda su vida, todo lo que él era, todo lo que era como ser humano, entonces en consecuencia lo lleva a convertirse en un ser que estimula la ira de Dios. Lo mismo que los demás, dice Pablo. ¿Por qué? Porque era la condición de todos los seres humanos. Entonces, aunque hemos sido creados por Dios y tenemos la semejanza de Dios, la imagen y semejanza de Dios, es una imagen y semejanza caída, muy distorsionada, que debido a nuestra vida y a nuestras intenciones vamos distorsionando cada vez más. Estoy hablando como ser humano normal, es decir, ahorita no estamos hablando como creyentes. Más adelante vendrá lo de ser creyentes, más bien en el siguiente versículo, pero por eso es que estamos observando y explorando la condición del ser humano sin Cristo y antes de Cristo. Esa es la condición del ser humano. Claro, Dios tiene su influencia. Dios puso su influencia en el ser humano. Mm, bueno, no voy a hablar de cultura ni nada, sino más bien hablemos del pueblo de Israel, del antiguo Israel. Y en el antiguo Israel Dios puso su influencia por medio de la ley, por medio de los profetas, por medio de los patriarcas, pero más importante es por medio de las promesas. Dios pone su influencia por medio de las promesas y Dios acompaña a aquellos que se mantienen en la fe, que sostienen esa creencia, esa verdad, esa seguridad en Él, y Dios tiene una relación con ellos. Aún así, como tienen una relación con ellos, aún así no son justos, no obtienen justicia. Todavía siguen muertos en sus delitos y pecados porque esa es su condición. La única forma de escapar de esa condición de muertos en delitos y pecados es que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, de vida, porque hace falta eh, algo o alguien, llamémosle así, que no existe, obviamente, no existe alguien más y no existe algo que pueda dar vida, pero eso es lo que hace falta. Entonces, no hace falta que el ser humano, no se trata que el ser humano encuentre una filosofía bonita, una filosofía alegre que le llene de dicha o que le haga cambiar ciertos pensamientos, aunque puede ser que ciertos pensamientos cambien, y ese es el refugio de muchos religiosos, es lo que vimos en el capítulo 3 de Filipenses, como Saulo de Tarso tenía convicción y tenía certeza, pero no tenían vida. Eso es lo importante y es lo que sobresale aquí. Y es lo que también trata de resaltar el Señor Jesús. Que no se trata de que está la religión judaizante que no funciona, está la ley que no es perfecta y ahora yo les traigo una nueva filosofía y en esta nueva filosofía ahí sí van a tener mejores sus pensamientos. No, es que estaban muertos. No importa cuál es su situación y condición, estaban muertos. Aunque Dios puede tener cierta influencia en la vida de las personas, me refiero en el pasado, en el Israel antiguo, tuvo influencia en la vida del Israel antiguo, pero eso no les daba vida y no los libraba de las consecuencias de su mismo pecado. Por eso es que vemos en el capítulo 16 de Lucas, vemos a Abraham en el seno de Abraham, obviamente, o en el paraíso, lo que también el Señor llama el paraíso. ¿Por qué? Porque no había justificación. Abraham seguía muerto. Y todavía tenía las consecuencias de la muerte. Y por supuesto, sufrió las consecuencias de la muerte en su cuerpo sufrió la muerte. ¿Por qué? Porque ahí estaba el pecado. Entonces, em, es importante entender todo esto y tratar de hacer entender a las personas a las cuales les estamos hablando de Cristo sobre esto. No es un cambio de religión.
lo que buscamos. A nosotros no nos interesa que la gente cambie de religión. Tampoco nos preocupa que cambie de iglesia. Lo que preocupa es que si tienen vida, si han encontrado la vida o si se mantienen en esa condición de muerte y sepultura como lo vimos en el versículo 1. Quieren mantenerse en esa condición porque esa es su situación. Están muertos ya en delitos y pecados. Están solamente cubriéndose cada vez más y más de delitos y pecados. En el versículo 2 lo que vemos es que se parece al mundo, es del mundo, está con el mundo. ¿Por qué? Porque tiene todas las actitudes, todos los pensamientos, todos los deseos y sentimientos de toda la gente del mundo. No hay un cambio, no hay una transformación. Entonces, está obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? Es un hijo de desobediencia. Por naturaleza, constantemente está desobedeciendo. Esa es su forma de pensar, esa es su forma de ver y es lo que hace el mundo. El mundo está constantemente desobedeciendo. ¿A quién? A Dios. No se trata que obedezcan a Satanás. De hecho, a Satanás ni siquiera le preocupa que le adoren como tal, solamente dense cuenta entre los mismos satanistas, podríamos decir, la mitad de satanistas ni siquiera creen en Satán, no creen que existe el diablo. Hay muchos que dicen, no, Satanás no es lo mismo que Lucifer, entonces es diferente. Yo creo otra cosa, es ilógico y por supuesto patético en muchos sentidos, pero lo que es más interesante de esto es que al mismo demonio no le preocupa. Al mismo diablo le da igual si le creen o si no le creen. Lo único que le importa es que desobedezcan más a Dios, que denigren más a Dios, que detesten más a Dios, que se alejen más de Dios. Eso es lo único que le preocupa. Inventa esta figura de satanismo como que fuera el gran mal, cuando el gran mal es el mundo que está siendo guiado por el mismo diablo. El mismo mundo es el que crea todas estas guerras, que produce hambre, que produce males, que produce enfermedades, todas estas cosas que cada vez más y más se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque son hijos de desobediencia. Y tomando siempre ese término, deberían conocer a Dios, deberían obedecer a Dios. Dios les ha creado para que vivan de manera correcta, pero ellos solamente quieren desobedecer. Es el ejemplo del hijo pródigo, ese es el ejemplo clásico. El hijo pródigo vivió y creció, fue criado en la casa de su padre y debería de conocer la verdad. ¿Qué elige? Apartarse del Padre, apartarse de la verdad y dedicarse a la satisfacción y a los placeres. Entonces, así es el mundo. Esa es la naturaleza y la condición del ser humano. El ser humano, aunque tiene la imagen de Dios, ha sido creado por Dios, su alma es aliento de Dios, aún así ha elegido desobedecer. Y al elegir desobedecer, entonces se ha hecho más del mundo. Expresa quién le gobierna, nada más las intenciones de su carne y por lo tanto la satisfacción de su carne y su pensamiento torcido. ¿Por qué su pensamiento torcido? Porque no entiende a Dios, no conoce a Dios. Puede ser que crea que Dios existe, pero no lo comprende para nada. Le da igual, le da lo mismo. No sabe quién es Dios. Por lo tanto, tampoco le interesa satisfacerlo, tampoco le interesa conocer a Dios, tampoco le interesa buscar a Dios, al verdadero Dios, me refiero. A veces Dios ve esta intención, por eso diría yo, Dios entonces se centra en las cosas elementales, en las cosas básicas y muchas veces no muy inteligentes, por así decirlo. Simplemente aquellos que buscan a Dios en su propia ignorancia, aquellos que desean conocer, comprender algo a Dios, entonces Dios se acerca a esas personas. Una persona que desea conocer a Dios no es porque sea muy inteligente o tenga mucho conocimiento. Una persona que es así, más bien lo único que puede lograr hacer es que Dios quiera llevar su conocimiento a él. Porque lo que sí es cierto es que nosotros somos salvos porque Dios quiso salvarnos. Nosotros somos salvos porque Dios se acercó a nosotros, vio nuestra condición y tuvo compasión. También se puede usar la palabra lástima o pena por nuestra condición.
no nos ve a nosotros como importantes o valiosos, aunque había una predestinación que la vemos en el capítulo 1. Pero aquí Pablo está hablando de nuestra condición de pecado. Y en nuestra condición de pecado Dios tuvo misericordia. Y la palabra misericordia lo que quiere decir es hacer bien sin tener ninguna obligación de hacerlo. Es decir, Dios no tenía ninguna obligación de tender su mano hacia nosotros y salvarnos. No tenía ninguna obligación. Más bien la obligación era, por supuesto, condenarnos, dejar que nos fuéramos a la condenación, que nuestros pecados simplemente fueran más y más y más y la ira que se encendiera en él fuera mayor hasta el punto que definitivamente nos condenara. Eso es lo justo, eso es lo correcto. Eso es lo bueno, eso es lo que la creación misma estaba implorando, que todo hombre fuese condenado. Pero Dios tiene misericordia. Eso quiere decir que a Dios lo movió su deseo, nada más, su intención. Tuvo piedad porque sí. No había ninguna razón. Este es justo, este es bueno, aquí están bien, aquí me buscan. No, la verdad no. El hombre busca en su ceguera lo más posible, a lo más que puede llegar el hombre es a buscar en su propia ceguera, en su propia impotencia y en su propia discapacidad, trata de invocar a Dios. Y Dios responde a eso. Por eso la profesión de fe es un invocar a Dios, un llamar a Dios, es una súplica a que Él dé la salvación y el rescate, que Él dé vida. Reconocer que no tengo vida sin Dios, que todo este tiempo he vivido sin Dios. Eso es lo que una persona a la cual estamos evangelizando tiene que llegar a comprender. Su condición de muerte, de ruina, y su condición miserable, así como todo el mundo, está en esa misma condición de miseria. Algunos más que otros, algunos de forma diferente, pero la condición es igual. Por eso es que es tan importante lo que dice Pablo, todos nosotros vivimos, porque Pablo era un hombre religioso, muy religioso, era un hombre que veía la letra de la ley y se esforzaba en obedecer todo lo que estaba ahí escrito. Claro, no le funcionó. ¿Por qué? Porque sus pensamientos nunca se acercaron a Dios. Sus intenciones nunca se acercaron a Dios y la ley él la vio de forma incorrecta, porque el fin de la ley, eso ya lo dice Pablo después, el fin de la ley es Cristo, lo dice en Gálatas. El fin de la ley es Cristo. Pablo no lo vio, más bien persiguió a Cristo cuando era Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque de todas maneras siempre estaba siguiendo la voluntad de sus pensamientos y la voluntad de su carne, pero nunca había encontrado la voluntad de Dios. Nunca la había encontrado. Claro, ¿cuál era la condición en esos tiempos antes de Cristo y en los tiempos cuando Cristo no venía? Era la situación de esperar en este enviado que Dios daría, que era el sacrificio perfecto para todos. Pero, y eso es lo único que refleja la ley y los profetas, y los salmos también, por supuesto. Todo lo que es la Biblia o lo que llamamos el Antiguo Testamento refleja esto. Hay que esperar. Ahí no está la luz total. Ahí no está toda la revelación. La revelación más importante, el fin de esa ley es, hay que esperar porque Dios dará la respuesta perfecta para el pecado. Pablo ciertamente no lo entendió, me refiero a Saulo de Tarso, cuando era Saulo de Tarso no lo entendió y cuando ve a Cristo y cuando ve la iglesia lo único que siente es odio, celo, envidia e ira. No entendió que la ley era un preámbulo, era algo, una provisión nada más momentánea. Tenía que venir lo perfecto y Dios profetizó que vendría lo perfecto, pero él no lo entendió, lo interpretó mal. Entonces, un religioso viviendo igual una vida solamente sometido a su carne, solamente sometido a la voluntad de sus pensamientos, pero no a los pensamientos de Dios. Aún siendo religioso, seguía los pensamientos de sí mismo, de su propia vanidad, de su propia golatría, de su propio ego, de su propia maldad. Buscaba a Dios
En sus pensamientos pensaba que sí, pero en realidad no. Cuando se encuentra con Dios, cuando sabe que ahí está Dios, o sea, por medio de la iglesia, por medio del Señor Jesucristo en la iglesia, entonces la odia, la detesta y la quiere perseguir, hasta que es Cristo mismo resucitado quien se tiene que revelar. No se supone que me servías, no se supone que me estabas buscando, pero en realidad me estás persiguiendo. ¿Por qué? Porque la verdad es que me odias y no entendiste cuál es el sentido de la ley y de mi palabra. Bien, ese es un religioso. Y por supuesto están los demás pecadores. O sea, me refiero a que no hay excusa. No hay excusa, no hay nadie libre, no hay nadie justo, no hay nadie que ya, eso vamos a encontrar siempre cuando evangelicemos, no hay nadie que ya tenga una relación con Dios, ya tenga una comunión con Dios. No es cierto, no es verdad. Tienen un disfraz de Dios, una imagen de Dios, una forma de Dios que ellos mismos han obtenido, que sus padres les han heredado, que la religión en la que estuvieron también les ha tratado de disfrazar, pero en realidad no conocen al Dios verdadero. Y el primer encuentro con el Dios verdadero, cuando tenemos un verdadero encuentro, cuando tenemos un verdadero encuentro con el verdadero Dios, es que Dios nos da vida. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Estamos muertos en nuestro concepto de Dios, estamos muertos en nuestra relación con Dios, estamos muertos y alejados de nuestro propio ser o separados de nuestro propio ser, de lo que Dios hizo y de lo que Dios creó de verdad de nosotros. Y por supuesto vendrán las consecuencias mayores o las más difíciles o tal vez las más claras, si queremos verlo así, las más claras cuando el pecador sea echado al infierno y por supuesto el cuerpo muera y ya no tenga más vida y solamente se corrompa y después resucitará. Eso ni siquiera lo saben, ni siquiera lo entienden la gran mayoría de seres humanos, pero van a resucitar, pero van a resucitar a ruina y confusión perpetua. Y por supuesto a dolor espantoso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos llevó ahí? Hacer la voluntad de la carne. Nuestra carne tenía que hacer, quería cosas y nosotros quisimos hacer eso, seguir haciendo la voluntad de la carne. Y los pensamientos, nuestros pensamientos estaban alejados de Dios, de tal manera que solamente provocábamos la ira de Dios. El ejemplo que acabamos de ver con respecto a Saulo de Tarso es de los mejores. Saulo de Tarso siendo religioso, conociendo la ley de Dios, buscando el favor de Dios y teniendo todas estas tradiciones tan importantes, por naturaleza era un hijo de ira, él lo dice, hablando de sí mismo. Por naturaleza éramos y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces toda su religión, todo su esfuerzo, toda su lucha, toda su comprensión, todos sus estudios no sirvieron para nada. Y ahí viene el gran choque y el gran problema, tanto con el evangelio como con la mente humana y con la persona que se está evangelizando. Cuando evangelizamos a una persona, tiene que llegar a comprender que lo que ha hecho no ha servido para nada, que su religión más bien lo ha sometido, esclavizado, le ha pervertido y le ha alejado de Dios. Es algo por entender o tenemos que ser comprensivos, que las personas no quieren pensar eso. Es decir, ninguna persona quiere considerar que ha dedicado su vida a un fracaso, a una mentira, a una falsedad. No cualquiera va a decir, bueno, esto que me enseñaron mis padres es una total mentira. Y esos son los conflictos de la mente. Los conflictos de la mente por lo cual la persona todavía no da ese paso. Puede ser que ya estén convenciéndose o ya estén siendo convencidos por la verdad y por la luz del Evangelio, por la gracia, el amor, la dicha y la esperanza que da la verdad del Señor. Pero en su mente todavía tienen este conflicto de las fortalezas, le llamaría Pablo, son las fortalezas de el pecado por un lado, pero también la falsedad o aquello que no es Dios, lo que es la religión. La gente sigue su religión consciente y segura, no es fe,
Eso lo vimos en el capítulo 3 de Filipenses. No es fe, tienen certeza, pero no es fe. Tienen seguridad que están obedeciendo a Dios. Para ellos tienen esa certeza. Y a veces a los cristianos se nos complica, a los evangélicos se nos complica esta situación, porque si es fe o no es fe, le llamamos fe, es fe para ellos. Y así hay diferentes temas y formas de verlo. Por eso es que me agradó tanto y por eso lo he repetido dos veces, capítulo 3 de Filipenses. Ahí está Pablo hablándonos que él no tenía fe, él tenía una certeza. Eso no es fe. Lo que tenía era una certeza. Que heredó de sus padres, que heredó de sus maestros, que heredó de las sinagogas, que heredó de la religión, sus compañeros de religión y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto porque son fortalezas que están en las personas y estas fortalezas también son parte de la corriente de Satanás mismo. El creador de las religiones es Satanás, no es Dios. El creador de las falsedades sobre Dios es Satanás, no es Dios. Dios ha dado su palabra y Dios dejó los principios y preceptos desde el principio y lo dejó de forma correcta. Quien lo ha pervertido todo es Satanás. Prueba de esto es el sacrificio. Tal vez un ejemplo bastante claro y fácil de entender. El sacrificio fue dado por Dios desde el principio de la humanidad. Los primeros que vemos sacrificando es, por supuesto, ya sabemos, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Ahora, lo más seguro, obviamente, ellos sacrificaron a Dios, hacían este medio de ofrenda y de agrado a Dios. ¿Por qué? Porque sus padres les enseñaron. No vemos eso, no está eso registrado, pero estamos viendo desde ahí que ya está esto que pasa de padres a hijos, tuvo que haber pasado de padres a hijos, esta intención de hacer sacrificio. Ahora, el sacrificio lo da Dios. Dios deja el medio del sacrificio y el hablar, el resonar del sacrificio. Recordemos que el sacrificio en realidad no es nada. El hecho de sacrificar a un animalito, sacarle la sangre y todo lo demás, no es nada. Es decir, nunca sirvió, nunca fue dado por Dios como verdadero medio de purificación. Es una figura. Dios dejó una figura desde el principio de la humanidad en el sacrificio. ¿Una figura de qué? Una figura de que vendría el verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio es Cristo. Es decir, el único sacrificio que Dios ha recibido es Cristo, pero deja desde la humanidad, pues obviamente Jesús no vendría desde el principio de la humanidad. Ya sabemos todos los siglos que pasaron después, pero Dios deja esta figura para que resuene en esperanza, que dé esperanza a las personas que practiquen esto. ¿Qué hace Satanás? Pero dense cuenta que lo hace después. Lo que hace Satanás después es pervertir toda la idea del sacrificio. Y empiezan los sacrificios paganos. En el caso vemos ya al pueblo de Israel, como el Señor les llama la atención este sacrificio a Moloc, en donde las personas sacrificaban a sus mismos hijos a Moloc. Solamente puede ser esta la idea del mismo diablo. Esto solamente vino del mismo Satanás que una persona sacrifique a sus hijos, supuestamente por agradar a Dios. Claro, está la cuestión de Abraham e Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Lo importante de esto es otra figura. Lo importante no es que eso demuestra perdón, que Dios era un pagano o era igual, semejante a los dioses paganos. No, no lo demuestra. De hecho, es una figura. La figura de que Abraham esté sacrificando a su hijo Isaac es la figura de que Dios mismo sería quien entregaría a sacrificio a su propio hijo, Jesús. ¿Para qué? Para que se diera la justificación por los pecados. En el mismo monte donde más adelante estaría el templo y por supuesto en donde una ladera estaría el Gólgota de ese mismo monte. Abraham ni siquiera sabía cuál era el monte, fue Dios quien le mostró cuál era el monte y Dios le muestra precisamente el monte donde después estaría el templo. Entonces es una figura de Dios. Dios nunca le pidió porque a él le satisfacería el sacrificio de Isaac o que Isaac muriera o que Isaac fuera sacrificado.
No es ese el concepto ahí. El concepto teológico ahí es que Dios está dando una figura de lo que Él mismo haría con su propio Hijo por toda la humanidad. Entonces, ahí no vemos a Dios siendo igual que los dioses paganos, sacrificando o mandando sacrificio de niños y por supuesto de los hijos. No, Dios está tomando a Abraham como figura de él y a Isaac como figura de su hijo Jesucristo. Entonces, esto lo hizo Dios, figura, 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 imagen, tratando de hacer entender y de que quedaran los conceptos que más adelante ya serían la ilustración más fácil, más clara de todos los principios del Evangelio. Ese es el sentido. Entonces Satanás siempre ha pervertido, tratado de pervertir lo que Dios ha dejado. Pero Dios es el que deja el concepto del sacrificio desde el principio, pero Satanás lo ha pervertido. Y es lo mismo con todo lo que deja Dios, con todo lo que hace Dios. Satanás siempre busca pervertirlo. Por eso es que vemos un cristianismo, hablando un cristianismo entre comillas, un cristianismo que ya no salva, un cristianismo que ya no renueva, un cristianismo que ya no resucita a la persona, o sea, le da vida, sino que vemos un cristianismo nada más de empiece, siga, adhiérase, siga las tradiciones, las formas y lo que se le diga y se acabó. Cuando el verdadero cristianismo demanda que cada creyente contemple, entienda y tenga la convicción y seguridad de que sin Cristo estaba muerto o muerta, por supuesto, y que fue necesario Cristo en su vida para que viniese a la vida y ahora sí tiene verdadera vida. Ahora vemos entonces por qué no debemos seguir simplemente la voluntad de la carne o la voluntad de los pensamientos. Ahora tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos por medio de Cristo, tenemos una relación con Dios y por lo tanto ya no podemos tener esa misma actitud, forma de pensar, sentimientos, deseos y por supuesto actitudes o actividades. Nuestras actividades cambian, nuestras intenciones cambian, nuestros deseos tienen que cambiar porque ya no somos lo que éramos antes. Claro, no quiere decir que al venir a Cristo ya somos perfectos, pero estamos ya en ese camino de perfección, en ese camino de renovación y transformación de nuestra mente. Pero no quiere decir que estamos obteniendo vida, la vida ya la obtuvimos en Cristo. Ahora estamos aprendiendo a vivir esa nueva vida que obtuvimos en Cristo. Mientras mejor vivamos esa vida, entonces se cumplirá aquello que dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia y nuestra vida será mucho más abundante. Lo que pasa es de que seguimos teniendo los conceptos anteriores. Pensamos que abundante significa mucho dinero, pensamos que abundante significa muchas posesiones. Y no quiero decir que no, pero ese abundante significa más que posesiones y que dinero. Abundante significa abundante en amor, abundante en vida, abundante en sentido, abundante en propósito. Por eso vimos el capítulo 1 de esta carta, en donde Pablo nos dice y nos muestra todas las grandes riquezas de bendición que hemos recibido. Lo que pasa es que son espirituales, son invisibles. Pero por ser espirituales son superiores, son mayores y bien podría decirse son infinitas. Ya tenemos esas bendiciones, claro, muchos creyentes no las ven, ¿por qué? Porque son invisibles, no las creen, no las entienden y por supuesto dicen, no, yo no tengo bendición, porque no pueden ver esas cosas espirituales, es que no hay que verlas, hay que creerlas. Y es la misma historia con la vida. Al venir a Cristo, yo no vengo a una filosofía, a un conocimiento. Yo no estoy probando, yo no estoy tanteando las aguas. Yo estoy obteniendo la vida que nunca tuve y que nunca podría alcanzar por mis fuerzas, sino solamente por la intervención misma de Dios en mi vida. Lo que tengo es un encuentro con Dios y ese encuentro con Dios me transforma y me lleva a la vida, me cambia de lugar.
Por eso, esta expresión es bien importante que utiliza Pablo en Colosenses, en donde fuimos trasladados de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Hay un traslado, no es solamente una transformación. Yo vivía en un lugar arruinado, oscuro y muerto, en una tumba, bien podría decirse, y he sido trasladado al reino de luz del amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, por qué vivir todavía en esa forma? ¿Por qué vivir todavía en esa naturaleza antigua? Es la gran interrogante. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su seguridad? ¿Empezó a caminar en Cristo? ¿Se cansó? ¿Se está aturdido? ¿No cree mucho? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que simplemente encuadramos el evangelio en un cree en Jesús, ya tiene salvación y ya estuvo. Y eso es el cuadro del evangelio nada más que cree mucha gente, pero ese no es el cuadro bíblico. El cuadro bíblico depende de una total ruina sin Cristo. Entender eso, comprender eso. Y una ruina, por supuesto, ¿por qué? Por las falsedades religiosas, las falsedades de mi mente, las falsedades de Satanás mismo también. Pero al venir a Cristo viene la luz, viene la dicha, viene la vida, a mi ser, a mi existencia. Y ahora he sido renovado. Claro, no es una renovación perfecta total. ¿A qué me refiero con esto? Que seguimos teniendo nuestro cuerpo en la condición antigua. Nuestro cuerpo sigue buscando lo malo, como lo vimos en el capítulo 7 de Romanos. Nuestro cuerpo sigue buscando lo malo. ¿Y cuándo cambiará esto? Tomen en cuenta que a causa de esta intención del mal que busca nuestro cuerpo, obviamente nuestro cuerpo va a perecer. Por eso tiene que enfermarse, por eso tiene que morir y por eso tiene que perecer, pero es parte del ciclo elemental que debemos esperar. Después de la muerte viene la resurrección. Entonces tendremos nuestro cuerpo no solamente limpio de pecado y que nuestro cuerpo ya no busque el pecado, pues estará lleno de luz, sino que ya no vendrá la enfermedad, ya no vendrá la vejez, ya no vendrá el dolor, ya no vendrán todas estas consecuencias del pecado. Todo eso es consecuencia del pecado, ya no vendrá más y ya no tendremos más en nuestros cuerpos. Y por supuesto, lo que vimos en el último versículo del capítulo 3 de Filipenses, importantísimo, que nuestro cuerpo va a brillar con el mismo resplandor semejante al cuerpo, a la gloria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estará en nosotros brillando. Bueno, me estoy adelantando un poco entonces a las consecuencias de la salvación. Quería hacer esta contraposición bien importante, pues a todos nosotros nos toca evangelizar, todos nosotros tenemos que hablar con la gente, tenemos que ser muy juiciosos. em, pero si podemos, si tenemos atención, oídos deseosos de escuchar la verdad del Señor, no les detengamos la verdad. Y la verdad es que está muerto en delitos y pecados. Sin Cristo no tiene esperanza, no tiene luz, no tiene vida, no tiene salvación. No importa qué iglesia vaya, no importa qué iglesia asista, no importa en dónde esté o qué religión intente, nunca tendrá vida. Por naturaleza será hijo de ira, por naturaleza será hijo de desobediencia, por naturaleza estará apartado de Dios. Necesita la vida que solamente tiene Cristo Jesús para poder cambiar esa condición. Entonces no es un cambio de religión o filosófico, un cambio filosófico, es un cambio en donde Dios ofrece libremente a quien le pide la la vida y la eternidad, si lo desea, si lo desea de verdad. Claro, ¿qué pasa? Que tiene que dejar de desear esa vida de muerte, esa vida de destrucción, esa vida de ruina, esa vida de desobediencia, esa vida dirigida por Satanás, así como todo el mundo está dirigido por Satanás en esta corriente humana. Y por supuesto, mm, buscar agradar a Dios, ya no irritarlo. Esa es la condición del ser humano sin Cristo, sin Dios, sin vida, muerto en delito y pecado. Siempre va a enojar a Dios.
¿Y qué dice el Antiguo Testamento? Dios está airado con el pecador todo el tiempo. Dios está enojado con el pecador todo el tiempo. Dios no está agradado con las personas. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Dios está llamando. Lo menciona el capítulo 2 de Romanos. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios no da bendiciones porque esté contento con nuestro pecado. Dios da bendiciones porque nos está llamando al arrepentimiento, está tocando nuestros corazones para que cambiemos. Pero el mundo no lo entiende. El mundo, por supuesto, contempla a un Dios estilo Santa Claus, estilo anciano, cegatón, que no ve lo malo, que no le interesa lo malo, pero que sigue dando y haciendo cosas buenas. Es parte de las falsedades y la mentira. Y por supuesto, están blasfemando contra Dios al simplemente pensar así. Esa es la condición del ser humano. Por dentro totalmente arruinado, alejado, desobediente y por fuera siendo dirigido, aunque es un ser desobediente, está obedeciendo a Satanás. Aunque es desobediente, está haciendo la voluntad de Satanás. Por lo tanto, para librarse de Satanás, para librarse del pecado, tiene que empezar a obedecer a Dios. Son cuestiones bastante lógicas y elementales. Y por supuesto, la primera, em, si yo quiero empezar a obedecer a Dios, el primer paso que debo dar, la profesión de fe, la búsqueda de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y el recibir ese regalo de salvación y de comunión perpetua con Él. Y el primer paso que el Señor, o el primer mandato, que es lo mismo, bien podríamos decir, el primer mandato que el Señor nos deja es obedecerle en el bautismo. Por eso el paso del bautismo es un paso de obediencia. Entonces, te dispones a obedecer, ya no quieres ser un hijo de desobediencia, sino quieres ser un hijo obediente. El primer paso es bautizarte. Con eso, entonces, yo estoy empezando a caminar, empezando a dar mis pasos de obediencia, de sometimiento a Dios, de entregarle mi vida a Dios. Paso